Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar este tercer y último día de congreso. Desde luego yo estoy seguro que esta mañana pues, va a ser muy provechosa porque tenemos los tres ponentes que tenemos son profesores de gran talla. Comenzaremos por el doctor José Tejada Fernández, que es licenciado en Psicología y en Pedagogía, doctor en Ciencias de la Educación. Es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Tejada es un reputado especialista en evaluación, innovación y formación de formadores y ha ejercido su actividad docente investigadora universitaria y extrauniversitaria en estos campos, tanto en estudios de licenciatura, doctorados, másters y posgrados. Yo quería comentar a nuestra audiencia, con tu permiso, que al final dejaremos un tiempo aproximado de 15 minutos para realizar preguntas, pero quisiera pedirles que hiciéramos el esfuerzo de formular las preguntas en forma de tweet, 140 caracteres. Bueno, sin más dilación, comenzamos con la ponencia del doctor Tejada, titulada La innovación en los centros educativos y desde los equipos directivos. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras no podían ser de otra manera que arrancar desde el agradecimiento a la organización por la consideración personal y profesional para que esté hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Y además de darme la oportunidad en estos 2 días de seguir aprendiendo. Quiero aprovechar también la oportunidad de agradecerles su presencia aquí a estas horas, un día ya por fin de otoño, gris, lluvioso, y la puntualidad con la que estamos arrancando pues, es también de reconocer el esfuerzo. Y también antes de empezar quiero felicitar a la organización por el éxito de esta convocatoria. Yo no conozco los entresijos o no, pero en estos momentos difíciles de crisis y demás, conseguir que llenar un auditorio en un congreso no es nada fácil, y se lo digo por la propia experiencia, que en estos momentos también estoy organizando un congreso junto con mi equipo internacional de formación para el trabajo, que es una de mis líneas de investigación. Bien. Dicho eso, pues vamos a centrarnos. Voy a intentar que sea más de 15 minutos, a ver si es verdad que no hablo yo más de 1 hora, porque el tema da para eso y para bastante más. Fiel a lo que se me pidió, y este fue el título inicial, que no he querido modificar para nada, voy a tratar de centrarme en el mismo, la innovación en los centros educativos y desde los equipos directivos. Decirles que he dividido mi presentación inicial, al margen del debate que podamos propiciar, prácticamente en 4 bloques. El primero, que le he querido denominar referentes iniciales, la innovación y su proceso. Va a ser, si acaso, el referente con más carga teórica, no demasiada, pero sí que me lo he tomado, pensé, que podía en estos referentes iniciales, de alguna manera, dibujar el escenario de actuación de los directivos ante este fenómeno. Por tanto, hay que dibujar, dibujando el fenómeno, dibujando la innovación y su proceso, pues que cada uno ya vaya viendo las implicaciones que todo eso le conlleva desde el punto de vista que es la idea madre que a mí me convoca aquí, que es la gestión de procesos de innovación. Al fin y a la postre, desde ahí va a ser el discurso. Somos responsables de gestionar, entre otras cosas, en nuestros centros también los proyectos de innovación. Quería aproximarme a la realidad y hablar de la innovación en los centros educativos, pero desde los centros educativos. Y hay mucha literatura, pero al final he decidido que tenía que tirar, en la última década, de 5 estudios, he significado 5 estudios que hemos realizado con distinto calado, con distinto nivel, como después les presentaré, en nuestros propios centros educativos. Desde el mapa descriptivo que a finales de los 90
hicimos de la innovación en los centros de Cataluña, hasta el último informe propiciado por el propio Ministerio y, entre otros, llevado y dirigido por Carlos Marcelo, en el que han participado en esa fotografía de la innovación en los centros educativos de España las 17 comunidades autónomas, con distintos equipos de investigación, además significados equipos de investigación, que algunos de ellos han pasado por aquí, por esta mesa. Centrada, pues, de alguna manera, qué es lo que está pasando y qué características tienen los centros que innovan, daremos un poco el salto a la innovación desde los equipos directivos. No me entretendré demasiado tampoco, porque hay mucha también teoría sobre el particular, pero jugando con el proceso, tanto de gestión como con el de innovación, pues algunas cosas quedarán ahí apuntadas. Incluso me voy a atrever a retomar alguna idea vieja, de allá de los años 98, que es cuando la planteé, sobre el perfil del director innovador. Y nada, para hacer unas consideraciones finales y darles la oportunidad después de iniciar un debate. Decía que la primera parte la iba a centrar precisamente en esto. No se trata tanto de definir para no discutir, pero sí significar, a partir de 3 ejemplos, de 3 definiciones, lo que yo entiendo por innovación. Y no es lo que yo entiendo, porque en esto hay bastante consenso ya. Pero hay como, a partir de la definición, que desde el punto de vista incluso hasta de su propia etimología, podríamos decir que es la introducción de algo nuevo, original o no necesariamente original. Podemos innovar sin ser creativos en ese sentido, porque tenemos soluciones externas que podemos acomodar, adaptar y demás. Decía que introducción de algo nuevo, original, de un cambio en estructuras existentes. Pero al final sería una definición más. Lo que interesa es subrayar al menos estos 3 aspectos que para mí son la clave de todo el proceso de innovación. Su intencionalidad. Tenemos que tener muy claro el por qué y para qué innovamos, y eso conlleva automáticamente que hemos de fijar las metas y que, como tal, es un proceso que no se puede dejar al azar. Es un proceso que está cargado, digámoslo así, para ahora entendernos, de sistematismo, todo y que ayer se planteó el dilema si planificación desde el primer minuto, o como dice el propio Fulham, la innovación es un proceso sin hojas de ruta. Yo sigo sosteniendo que sí, que el proceso hay que controlarlo, es un proceso que no lo podemos dejar al azar y no se debe de improvisar. Lo que sí también sostengo, y eso es compatible, que con independencia del caos y demás, podemos planificar en lo que yo llamo banda ancha o podemos planificar de manera rígida, que detrás de A viene B y demás. Una programación en banda ancha o abierta nos va a permitir incluso ir hacia adelante, hacia atrás, en A, en B, en C o como queramos. Por tanto, lo que sí está claro es que la intencionalidad, la meta, tiene que estar fijada. A Santiago, el camino de Santiago, lo podemos hacer de muchas maneras, pero al final tenemos que llegar a Santiago. Tenemos que tener eso muy claro. Yo defiendo, aunque con alguna discrepancia con colegas, que los objetivos es una invariante pedagógica, es decir, no los podemos tocar. Lo que podemos tocar es todo lo que hay para llegar al objetivo. Y podemos llegar a Santiago en avión, en bicicleta, en caballo, en barco, en yo qué sé. Imagínense y sean creativos y podrán, pero la idea es que tenemos que llegar a Santiago. Y digo esto porque la intencionalidad en nuestros centros tiene que estar muy clara y compartida. Otra cosa es cómo llegamos a ese tipo de consensos, pero eso será otro tema. Aquí ya ha salido bastantes ideas ayer y demás sobre el tema de la colaboración, participación, en fin, porque es lo único que al final nos va a unir. Y eso incluso tiene que ver con si impuesta o nacida o sentida, ¿no?, de la propia, sobre el origen, pero bueno, alguna cosa, si acaso, si sale más adelante, la saldré. Por tanto, sí que voy a defender el sistematismo que es capaz de gestionar hasta el propio caos o las propias emergencias que vayan saliendo durante el propio proceso, que no es definitivo, ni es rígido, ni nos impide, pero que sí tenemos que tener muy claro que al final tenemos un problema que solucionar o estamos buscando una mejora concreta y eso no lo podemos cambiar.
porque eso ha de ser público y ese es nuestro compromiso social, además. No solo interno con la institución, sino incluso en la mayoría de las veces hacia afuera, hacia las familias, hacia la comunidad. ¿Dónde y por qué queremos hacer ese proyecto en el que estamos embargando a un montón de gente? Y por último, y de esto se ha hablado, lo hemos utilizado, vamos y venimos, tiene que comportar mejora. Esto es tan obvio que la última definición que más me gusta sobre innovación es muy sencillita, pero creo que da en el clavo. Innovar o la innovación no es hacer cosas diferentes, es hacer cosas mejores. Esa es la idea. Porque no nos vale porque sea diferente o sea nueva para el sistema. Lo que tiene que ser buena para el sistema, eficaz y demás. Y ahí eso nos va a dar muchos puntos de reflexión más adelante, porque tenemos que ver al final que tenemos que poner sobre la mesa resultados. Entonces, incluso hasta podemos catalogar las innovaciones desde ese punto de vista. Pero bueno, si no, no avanzaremos. En cualquier caso, sostengo que este es un fenómeno muy complejo y tenemos que tener conciencia. Lo he planteado aquí, analógicamente en clave de engranaje. Como chirría alguna de las piezas, no conseguimos el objetivo. Y hay muchas piezas ahí en esta máquina, en este engranaje de esta máquina. Y tenemos que llegar a la interiorización, no podemos olvidar de la intencionalidad, de ser pertinente, en fin. Y estos como directivos ya nos está poniendo en situación de conseguir la coherencia, la consistencia entre cada uno de estos elementos. Entretenerme en ello sería toda la conferencia o toda la ponencia. Voy a oír, si yo creo que se entiende la idea por donde quiero arrancar. Asumir también, más allá de que estamos en sistemas complejos, la escuela como organización, todo complejo, lo que nos rodea, todo es complejo. El propio fenómeno de la innovación también es un fenómeno muy, muy complejo. Y lo que exige es que manejemos las variables, factores que ahí pululan. Incluso, como dice el amigo Saturnino de la Torre, es un fenómeno multidimensional. Y así lo hemos asumido y así lo venimos planteando desde hace ya años. Desde la dimensión explicativa del por qué y para qué, y creo que esta es la primera de todas que tenemos que tener resuelta, no seamos ingenuos, innovamos para algo y por algo, y esto lo tenemos que compartir entre todos, porque si no, no sabemos dónde vamos. A ver si sencillamente estamos haciendo seguidismo o modas, pero bueno, dejémoslo ahí porque eso nos llevaría muy lejos. La dimensión contextual, los contextos influyen en el acotamiento y en la concreción de los proyectos, incluso en la emergencia de proyectos y a partir de necesidades específicas. Innovar desde arriba o innovar desde abajo, esa es la clave. Mientras que lo tengamos abajo, no hay que buscar arriba. Siempre y en todos los sistemas, hoy por hoy, hay elementos de mejora. Por tanto, incluso podemos retomar el planteamiento que ayer se estaba haciendo aquí y poniendo sobre la mesa a partir de la propia autoevaluación como un gran recurso para la mejora, que lo es, y para articular procesos de innovación. La innovación la hacen personas, y esto lo tengo muy claro, y es lo que más estoy defendiendo. Al final, la innovación depende de las actitudes con C más que de las actitudes con P, con independencia de las necesidades de recursos y ese tipo de cosas. Ese engranaje, esa máquina la van a mover personas, en distinto nivel. El directivo es uno de ellos. No le echemos todo el peso tampoco al directivo, va a ser uno de ellos. Y en juego con otros, ya al final sacaré también un ideograma sobre ese particular. La innovación versa sobre algo, tiene su qué, su sustancia, la dimensión sustantiva que llamo yo, lo constitutivo. No es lo mismo innovar o cambiar recursos materiales que cambiar las actitudes o las habilidades de trabajo en equipo de nuestros profesores. Procesos son más largos, más lentos, tienen más calado, tienen menos en función también de esa dimensión sustantiva, del qué de la innovación. Pero seamos conscientes también cuando pensamos en algo sustantivo, en centrar la innovación, que el resto del sistema, el resto de las variables del sistema queda trastocado, que no solo vamos a cambiar una cosa, sino que cambia todo. Nuestros horarios, nuestro planteamiento, nuestras dinámicas, y sencillamente se trataba de implicar un nuevo sistema de evaluación. Pues fíjense cómo queda todo alterado, nuestras propias maneras de hacer, operar y demás. La dimensión estratégica que tiene que ver con el cómo vamos a plantearnos todo eso. Y por último, la dimensión evaluadora que tiene que ver con la evidencia de esos resultados. Y en esto coincido y paro en la línea de ayer para reflexionar.
Si no hay mejora en los resultados de los alumnos, no estamos innovando. Esta es una idea fuerte que ayer se manejó. Manejaron distintos ponentes. Ese es uno de los elementos. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿O para qué? ¿Y qué concepto incluso de calidad podemos plantearnos detrás de todo ello? Y asociado a ello, ahí tiene que evidenciarse mejora tanto en la calidad de la enseñanza y permitir igualmente, Fulan sostiene, como en un ideograma después lo sacaré, habla del desarrollo institucional, que creo que es un gran reto y que cada innovación debe incrementar el potencial, o lo que llamo yo la competencia organizativa, para resolver los problemas de futuro. Y en la medida en que vamos innovando, en la medida que vamos incrementando esa competencia. Pero yo suelo también decir y añadir ahí que debe de permitir el desarrollo profesional, que en esto no coincidimos todos, ¿no? Pero sí, mantengamos la idea de mejora en resultados y en la propia calidad de la enseñanza, y todo proyecto debe de permitir el desarrollo profesional y desarrollo institucional. Ayer también se habló también del propio desarrollo profesional por parte de, creo que el amigo Julián Yáñez. Esta es otra idea sencillamente para ubicarnos en ese escenario. Cuando hablamos de contexto a veces no nos queda del todo claro y confundimos las lindes y demás. Para mí innovar en un aula no es innovar, es una experiencia innovadora. Digo hablar en el sentido de innovación con mayúsculas y como lo dice Juan Manuel Escudero, que lamentablemente ayer no nos acompañó. Yo tenía ganas ayer enormes de compartir con él. Pero bueno, este esquema, estas ideas están sacadas también de su idea, ¿no? Al final, la innovación tiene como referente el centro educativo en su totalidad. Esa es la idea. El centro educativo como unidad básica de innovación. Las experiencias innovadoras son necesarias, pero son insuficientes. Si al final son 2 profesores los únicos que están desarrollando pues su asignatura en base a no sé qué tipo de estrategia, y ahí quedan, y llevan 4 o 5 años, y eso no actúa como aceite, que digo yo, que va difuminándose y va afectando al resto del sistema, no podemos hablar de innovación, podemos hablar de experiencias innovadoras que además, lamentablemente, mueren cuando muere el padre de la idea. Tenemos que ir más lejos de la experiencia, siendo partícipe, como les digo ya, de que la emergencia o la iniciativa que puede salir de las aulas no es nada despreciable y la tenemos que alimentar y propiciar, compartir y ir más allá. Porque si la dejamos ahí, incluso nos va a ganar la partida la cultura establecida. De alguna manera la gente se cansa si no sale del aula su proyecto. Y al final decía que moría, pero es que es verdad. La dinámica o la rueda o la velocidad de la institución le va a llevar que se canse o cambien de centro porque están entusiasmados con sus ideas y demás, o vuelven al ritmo de la cultura que hay en el centro porque es imposible poder hacer compatible las ideas de mejora de sus aulas con las ideas o con la dinámica de cambio o de inmovilismo, en este caso, del propio centro. Y por último estaría la reforma, que tiene como referente todo el conjunto del sistema educativo. Aquí se podrían decir muchas cosas, y más y ahora que estamos también en tránsito en este contexto. Yo no voy a decir nada. Voy a decirles sencillamente que la historia, más allá de tejer y destejer, que ayer se utilizó como analogía, la historia nos dice que para arriba y para abajo. Yo creo en las innovaciones que salen de abajo, pero que son capaces de llegar también arriba y son capaces, por tanto, de producir incluso hasta una reforma. Y bueno, también por Valencia hay, pero vengo de una comunidad donde los movimientos de renovación pedagógica de los años 80 influyeron muchísimo en cómo al final fue la LOCSE, digo, desde el punto de vista del trabajo previo que se hizo en los centros de renovación pedagógica, que cambiaron todo. Pero bueno, esa es una idea de cómo desde abajo se puede llegar arriba y también cómo desde arriba se pueden imponer reformas hacia abajo. Pero tengo también muy claro, y con esto no quiero provocarles, ¿no?, que podemos tener muchas reformas sin innovaciones, aunque asumo que puede haber muchas innovaciones también sin reforma. Lo dejamos ahí por si les parece, pero creo que es importante porque yo voy a hablar de centros educativos, no quiero hablar más allá de ahí. Eso ya le compete a otras instancias, pero sí ubicar nuestro fenómeno en su propio escenario, y por tanto ahí estaríamos nosotros. Bueno, esto es muy inteligible también, pero digo por asumir. Dice Fulan que innovar por decreto solo cuando no se puede hacer de otra manera. Yo soy
más partidario de, como aquí se plantea, este esquema tampoco es mío además, pero ¿dónde puede estar la puerta de la innovación? Pues aquí lo vemos, profesores. Después sacaré cómo esto está operando en la realidad en nuestras instituciones, ¿no? En el departamento, profesores individuales, grupo de trabajo, equipo directivo. Y también hay orígenes, bueno, lo ideal sería que al final el proyecto fuese integrado, compartido, asumido por todos y todos estuviesen implicados en estas dinámicas institucionales y demás. Pero hay algo también que me gusta poner aquí sobre el tapete, y es que hay también orígenes de innovaciones en un curso, en una jornada, en un congreso. Este también es un momento para sacar proyectos e entusiasmarse, ir después uno a su centro con alguna que otra idea de lo que ha visto, que ha compartido, de lo que existe por ahí, por acá y demás. Y no les voy a hablar. Lo que sí está claro, ayer también se planteó, y yo lo asumo en la doble manera, una evaluación externa, una evaluación interna. Por supuesto, las mejores desde el punto de vista de la lógica que se planteó aquí ayer de la autoevaluación institucional. Son buenas estrategias, buenas herramientas para el diagnóstico al final de necesidades que han de ser satisfechas, por tanto mejoradas. De alguna manera estamos diciendo el origen de proyectos de innovación. Bien, hablando de qué y dónde innovar en estos momentos, en este contexto, en esta sociedad que ayer se dibujó bastante, bueno, y que viene dibujada, sociedad del conocimiento, que decimos modernización, bases tecnológicas, nuevas realidades y demás, nuevos campos. En fin, todo es muy comprensible, ¿verdad? Con integración disciplinar y demás. Lo curioso es que en este escenario más complejo, nos damos cuenta que los temas para innovar siguen siendo los de siempre. Y es que no necesitamos cambiarlo. Es precisamente la propia dinámica de cambio que va a nuestro alrededor la que nos hace cambiar, porque no podemos sobrevivir con lo que tenemos. Por tanto, los temas del cambio, los temas de los proyectos de innovación, siguen siendo los materiales, las tutorías, las didácticas, los alumnos, aprendizaje, ya lo van viendo. No estoy inventando nada nuevo sobre ese particular. Esta es la idea que le decía de Fulan y que sí me interesa centrarme un poquito, no mucho. Perdón. La idea es esta. No voy a dibujar en cómo y en cuántas fases podemos dividir el proceso de innovación. La teoría, y cada autor tiene lo suyo. Manejemos las tres de Fulan, ¿no? El proceso de innovación tiene una iniciación, tiene su implementación, su desarrollo y demás, y tiene su institucionalización. Creo que somos buenos en los procesos de iniciación, medio buenos en los procesos de implementación, y no estoy ya tan seguro de lo que somos en los procesos de institucionalización. Así lo veo yo, no sé si me he explicado. Tenemos muy buenas ideas, muy buenas intenciones, y muchas veces nos quedamos con arrancar los procesos de innovación. Pero después, yo soy crítico en esto, somos bastante incompetentes para acompañarlos, para seguirlos, para desarrollarlos, y máxime aún para institucionalizarlos. El problema que tenemos con todo, y después va a salir, es un problema de sostenibilidad en clave de Julián Yáñez. ¿Qué impacta después? ¿Qué se consolida? ¿Qué se interioriza? ¿Qué se institucionaliza de lo que hemos hecho? Participamos en una convocatoria y al cabo de los 2 años estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes. No sé si me explico. No quiero ser duro en ese sentido, pero esta es la idea. Nos falta... Y no quiero tampoco, si digo yo, nos falta más profesionalización para que todo esto, porque es como decirles, le estoy insultando. No, no va por ahí el tema. Pero sí que es verdad que es un proceso que necesita determinado tipo de competencia, no con la voluntad política, interna o externa, de cambiar. Después hay que acompañar este proceso. Si no, no hay producto. Ayer le comentaba a algún colega, estamos haciendo grandes inversiones en I+D. Bastantes y tal, y arrancando y proyectos. Pero ¿dónde está el impacto del I+D? Particularmente en ciencias sociales. Nuestro conocimiento sobre educación, yo creo que no está mal, que es bastante enorme, pero nuestras prácticas siguen siendo las de... Y por ahí quería reflexionar sobre el tema de la institucionalización. Tenemos una distancia muy grande entre la investigación y la realidad en el sentido del impacto de la afectación
Y es una distancia que no hemos sabido, o nuestros gestores de I+D no han sabido conseguir todavía la I minúscula, I+D más I. De cómo es ahí llega toda la inversión que se está haciendo, pues, estudios de educación, ¿por qué no llega a la realidad escolar? En cualquier nivel, ¿eh? Aquí vale para todo, desde abajo hasta la universidad y más allá. Y ese es un problema. Y te encuentras que ahora tenemos planteamientos innovadores pues que están sacados desde hace más de 100 años. Trabajo por talleres en la universidad. Con esto del espacio europeo de educación superior, la cantidad de estrategias metodológicas innovadoras que estamos inventando. Y resulta que no hay nada nuevo bajo el sol, perdón. No sé si les vale. Pero bueno, voy a cambiar mi nivel de discurso porque no era esa la idea, pero sí dar una llamada de atención sobre innovamos y hemos dicho que el centro educativo es la unidad básica de cambio si llegamos hasta ahí. Es decir, institucionalizamos e interiorizamos. Es un problema de sostenibilidad. Es una palabra que me gusta mucho en las claves del amigo Julián en los últimos años. Y esta es una clave, porque si no, al final, son episodios, los proyectos de innovación que mueren cuando se acaba la financiación o se presenta un informe. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Para qué ha servido? ¿Para qué nos ha sido útil? Y, sobre todo, innovaciones que funcionan por convocatorias. Pero bueno. Otra idea, hablando de proceso y de complejidad. Solo voy a decir sobre esto que muchas veces tenemos que diseñar un nuevo proyecto de innovación para vencer las resistencias. Pero son variables que tenemos que manejar en el proceso y aquí los directivos tenemos mucho que decir y que hacer. Facilitadores y resistencias, otra idea de por medio, y se ve mejor aquí. Necesitamos una organización, un entorno para innovar, necesitamos una capacidad o competencias para ello, necesitamos acompañamiento y necesitamos voluntad. No puede haber innovación, y este es mi discurso último, sobre todo a partir del Espacio Europeo de Educación Superior, respecto de mi propia casa, no podemos innovar a coste cero. Eso es una tomadura de pelo, y lo digo así directamente, aunque suene, no sea un vocabulario muy académico. Necesitamos formación. Necesitamos instrumentos, recursos. Yo no digo que todo tenga que ser economía. Necesitamos interés, motivación, reconocimiento para las personas implicadas. Incluso necesitamos un cierto orden formal, una cierta presión para el cambio. No dejarlo eso tampoco así en el aire. Esos 4 elementos en cualquier proyecto de cambio, de innovación, deberíamos de asegurarlos. Yo no estoy diciendo que tengan todos los proyectos que hacer un curso de formación interna, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué se necesita? Porque es que incluso si no damos formación estamos alimentando las resistencias al cambio. La gente se resiste porque es ignorante. Ignorante en el sentido de las exigencias del nuevo proyecto. Y lo que necesita es pues una formación, ya sea interna, externa, con el formato de curso, con el formato de investigación-acción, con el formato que queramos, pero no se puede innovar. Esta era un poco la idea, porque estamos legitimando determinado tipo de resistencias al cambio que a mí me preocupa. Claro, al final no nos vamos a mover y, bueno, a ver qué pasa con todo esto, incluso pensando en nuestra propia casa, con la implantación de los nuevos planes, hasta dónde vamos a llegar. Bien, eso ha sido un poquito el escenario a partir de esa idea de complejidad que le quería manifestar en la primera transparencia, los tópicos por los que pasa el proceso de innovación para llegar a hablar un poquito con más criterio, dibujado ese escenario de la innovación en los centros educativos. Dije que les iba a hablar desde la práctica, de lo que dicen nuestros actores, de lo que dice nuestra realidad, y he retomado 5 estudios sobre el particular. Un estudio de finales de los 90, en los que tuve la suerte de participar y aprendí muchísimo, recorrí media Cataluña, por no decir la entera, que fue hacer el mapa descriptivo de la innovación en los centros educativos de Cataluña. Otro fue, a partir de ahí, de ese mismo, porque está en conexión, nos metimos en 5 centros concretos, una vez hecho ya el mapa, para hacer lo que llamamos el mapa explicativo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la interioridad de los centros, en los procesos, ¿no? Este tipo de estudio de casos, como los 2 siguientes, uno de la profesora Montero y su equipo y demás, y otro del presente aquí, Julián Yáñez, sobre sostenibilidad,
nos han iluminado bastante sobre los procesos internos, sobre los factores, las dinámicas y demás. Son estudios ya más complejos, de mucho calado, con entrevistas, con la presencia del investigador en el propio escenario de la innovación, qué papel incluso juega el investigador, asesor, con los participantes de los proyectos y demás. Y, por último, el mapa, llamémosle así, aunque no es un mapa, para mí lo es. Y el trabajo que se ha hecho a partir del Ministerio, en el caso del estudio de campo, lo coordinó, como les decía, el profesor Carlos Marcelo, implicando a equipos de las 17 comunidades autónomas, porque aquí sí que ha habido una muestra, bueno, como ahí se indica, 933 cuestionarios, 17 grupos de discusión, 8 estudios de caso además, 200 y pico asesores también entrevistados. Algo habría que caracterizar. En la última transparencia está puesta las reseñas, donde digo yo, para saber más, porque yo no puedo hacer el informe aquí público de cada uno de los... Voy a sacar 4 rasgos, 4 características que, a modo de qué nos están diciendo los proyectos, ¿no? Pero si usted tiene mucho interés o interés particular, incluso desde el punto de vista metodológico, como se han hecho los propios estudios, es ir a buscar los informes que son públicos y yo los he utilizado de esa manera. Es más, si quieren, incluso una muy buena síntesis, hay un monográfico que coordinó también el profesor Julián Yáñez de la revista Profesorado, del año 2010, creo que está el monográfico donde hay apuntes incluso por comunidades, algunos artículos, y es muy interesante. Por lo menos ahí hay una visión de conjunto, si quieren saber qué es lo que está pasando, no lo que dice la teoría, sino lo que dicen los protagonistas, esos estudios. Yo a partir de ahí voy a dibujar un poquito por dónde van los tiros, qué nos están diciendo nuestros actores, qué nos están diciendo los proyectos que estamos manejando, sin entrar en caracterizar ahora, mínimamente está así, pero a partir de ahora ya no me meto en detalles, incluso salto por encima de... Y tengo que asumir también que al final es una lectura, la lectura que yo hago de esos proyectos que a mí me iluminan, ¿no? Para los intereses de esta ponencia, ¿no? De la innovación en los centros educativos, ¿no? Si pensamos en el mapa descriptivo del primer estudio del equipo, está también publicado en formato libro y en formatos artículos y demás, el contexto origen de los proyectos de innovación. Voy a tocar algunos tópicos, contexto, origen, dinámica, papel de los actores directivos, etcétera, ¿no? El propio proceso, la práctica, algunos resultados de cada uno de ellos para después triangular. Bien, lo curioso es que casi todos los proyectos que nosotros analizamos, que fueron a partir de la respuesta voluntaria a los cuestionarios que mandamos previamente a todos los centros educativos, hay algo también interesante aquí que yo no voy a hablar, porque vamos a hablar de los centros que innovan. Pero ¿qué pasa con los centros que no innovan? Que también es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Algunas ideas tengo anotadas, las tengo aparte, pero ahora estamos hablando de cuando se innova, qué es lo que pasa, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, lo que quería significarles es que en este proyecto lo que se evidenció es que había ya como una cultura de innovación, que los proyectos siempre tenían algún tipo de antecedente. De hecho, estaba asociado, la mayoría de los proyectos, a experiencias previas de innovación con fuerte implicación del profesorado. Esto va a ser una constante, si no es que es imposible innovar. Y aquí también se combinaba tanto la iniciativa de grupo de profesores como iniciativa de los propios equipos de dirección, partiendo también fundamentalmente del deseo de mejora y de necesidades sentidas, algo para mí importante, ¿no? Muchos de esos proyectos tenían más de 3 años de antigüedad. Los agentes de innovación, había una fuerte coordinación y, bueno, se llevaba, la mayoría de los proyectos eran coordinados por algún miembro del equipo directivo o delegado de ahí, pero siempre había conexión con el equipo directivo del centro. Asesoramiento externo, sumamente interesante esta variable, que aquí apenas se ha hablado, no ha salido estos días, pero en el 44% de los proyectos tenían asesoramiento externo. Y había muchísima colaboración y mucha complementariedad entre los equipos de dirección. Los equipos de dirección estaban muy implicados en los proyectos. El proceso, pues bueno, ellos consideraban, y así nos lo dijeron, que la planificación había sido su herramienta imprescindible. Gracias a la planificación iban avanzando el día a día o el año al año.
Hablaron fuerte también de la implementación, de las dificultades incluso que también se podían tener ahí, pero básicamente esas dificultades vinieron motivadas por la falta de formación en estos centros, ¿no? Y claro, obviamente, si es un centro innovador, con pocas resistencias, bueno, se evidenciaban pocas resistencias, habría que verlo en otros ámbitos. Las temáticas en esa época eran de tipo curricular, estamos hablando de finales de los 90, por tanto, post-LOSE, de implantación de la post-LOSE y demás. Y aquí hay una constante que es interesante, y es que todos los proyectos, por lo menos así, no digo todos, no estoy hablando de los porcentajes matemáticos y demás, pero bueno, tenían cierta satisfacción con los recursos o suficientes recursos para tirar el proyecto. El único problema que creo, y es una constante y va a salir también en el resto de los proyectos, es el tema de la disponibilidad o la flexibilidad horaria. Innovar sí, pero dentro de mi dedicación. Fuera de mi dedicación ya aparecían problemas. O sea, siempre que no conllevara mayor esfuerzo, de dedicación, en fin, y demás. La evaluación de esos proyectos era interna, fundamentalmente. Prevalencia de la autosatisfacción sobre criterios de impacto y difusión. Hacían muy pocas memorias. Ibas y les podías entrevistar y te hablaban de lo que había pasado. El problema que tenemos con este tipo de entrevistas que hacíamos es que no se sustanciaba en memoria para ir al cabo de 2 años. ¿Qué pasó aquí? Al cabo de los 2 años ibas a aquel centro, ya nos pasó, que hemos mandado a algún alumno de doctorado y demás, y ya o no estaban las personas o la memoria ya no era la misma. Lo cierto es que no había papel donde... Y este es un déficit que tenemos en nuestras instituciones. Yo os digo la falta de cultura evaluativa que tenemos, ¿no? La falta de narración de nuestras propias prácticas. Si hiciéramos más historia clínica, que digo en clave de médicos, sería más fácil también innovar. No innovamos más porque evaluamos fatal. Esa es una de mis también tesis que en más de un contexto. Con apoyo de asesor externo, esa evaluación, más evaluación formativa que sumativa, en ese sentido, y incluso creo que salió, y fue muy interesante, muchos proyectos aquí, el valor formativo del propio proceso como resultado, el valor formativo del propio proceso de innovación. Implicarse en proyectos de innovación era una especie de formación interna en centro, al final, por decirlo así. Si nos vamos al siguiente estudio, que era, decíamos, el mapa explicativo, ahora ya vamos a repetirnos un poco más. Este tipo de centros que nosotros muestreamos, al final quedaron ubicados en zonas urbanas de periferia, con alta densidad de población, con carencia de servicios, con fuerte también porcentaje de inmigración y demás, pero eran centros donde había mucha implicación del profesorado y, de hecho, casi la mayoría de estos proyectos fueron por parte del grupo de profesores, por deseo y de mejora de la propia enseñanza. Papel de los directivos, de la dirección del profesorado, pues conciencia de su papel, que había que desempeñar y demás. Eran centros que en esos momentos había ausencias de lucha de poder, digámoslo así, con estrecha colaboración, equipo y complementariedad en el propio equipo, y preocupación, y eso sí que es verdad y es una constante que sale en todos los proyectos y en todos los estudios. Es muy difícil innovar sin estabilidad del profesorado. Una de las variables, creo que ayer también salió con el tema de los profesores, la socialización inicial en los centros, de los profesores nuevos que llegan para ubicarse en el nuevo proyecto. O sea, si está gestionando un centro donde casi el 30% del profesorado cada septiembre es nuevo, pues así realmente es difícil, es complicado. Hay una idea sobre ese particular, pero de momento me la reservo. Si acaso sale en el debate, la sacaré. Era importante también en este caso, porque como son estudios desde fuera, la presencia del asesor investigador y la negociación que se hizo y el papel que se pactó durante todo el proceso, porque en este caso los encuentros eran quincenales. En la mayoría de casi todos eran encuentros quincenales, porque así habíamos pactado y negociado cómo arrastrar la información de estos estudios de caso, ¿no? Bien, aunque jugaron distinto papel. El mapa explicativo la segunda parte, clima y cultura escolar, satisfacción del profesorado con la estructura organizativa de la que se habían dotado, buena relación, buen nivel de comunicación con el alumnado, sin resistencias,
aunque con dificultades cuando se demanda mayor, también salió aquí, mayor dedicación, trabajo cooperativo solo en 2 casos, falta de cultura, curiosamente, así también quedó reflejado, falta de cultura de trabajo en equipo. Los cambios producidos tienen que ver a nivel institucional en que el centro en todos los casos en su totalidad fue el destinatario del proyecto, temas de convivencia, temas de disciplina, temas de la formación interna, no fueron las aulas concretas. Incremento del clima de convivencia, valor otorgado a la colaboración, la cohesión y la comunicación y a nivel personal, satisfacción del profesorado y mejora de sus propias competencias docentes. Aquí está de nuevo otra vez el valor de la innovación como formación, ¿no? El incremento de nuevas competencias docentes. La evaluación fue positiva en todos los casos, se lograron los objetivos, pero, y esto vuelve a una idea que ya les planteé antes, no se toma en consideración el impacto ni la difusión externa del proyecto. El proyecto se vive y el proyecto allí queda, no se piensa a más largo plazo, incluso a cómo difundir y cómo extensionar, digámoslo así, eso. Cuando los procesos eran muy largos, producen cansancio, desinterés y demás. De ahí que en algún que otro caso se comprometían a seguir, pero después de 1 año de descanso o 2. O sea, no podían estar en la cresta de la ola del cambio. O sea, que de vez en cuando los sistemas necesitan pues, su crisis y su homeostasis, ¿no? Su caída, su serenidad para volver otra vez. No se puede estar en continuo estado de tensión, de crisis que conlleva muchas veces el cambio. El tema de, aquí solo 4 rasgos, porque esta me pareció muy interesante, el estudio que hizo Lourdes Montero sobre el particular, sobre la integración de las TIC y demás. Hay que plantear que el contexto de estos proyectos ya es de otra manera, o sea, vino motivada a estas innovaciones por la presión de los concursos públicos, por tanto, presión del contexto por la propia demanda externa y había que compatibilizar esa demanda con la propia necesidad del cambio interna y ahí ha habido más que algún que otro problema. Y, por tanto, adaptar también los propios proyectos a las propias culturas de los actores, falta de apoyo de la Administración te dota, te beca, pero después te deja por ahí para el desarrollo del proyecto por incomprensión del propio proceso, sujetos a estas innovaciones en los casos que ella manejaba, era muy dependiente de sujetos carismáticos, innovadores, profesionales ansiosos, como ella dice, y demás de aprender, pero no todos están en la misma línea, en el mismo nivel pero se movía gracias a ese tipo de profesorado, ¿no? Había y tuvieron muchas dificultades en la colaboración de investigadores innovadores, hubo bastantes o algunos malentendidos sobre el particular también. Como es un estudio de caso, piensen que aquí se está prácticamente cada semana, hay una serie de compromisos o cada quincena, depende cómo se negocie, para entrevistas, para aportar datos, y ahí ya hubo, claro, la innovación toma su ritmo y toma su... La práctica de innovación que ellas nos plantean es que en todos sus casos, por lo menos la implicación fue voluntaria, tenían muy poca experiencia en TIC y escaso apoyo técnico al centro, ¿no? Y hubo contradicciones sobre la propia práctica y el impacto de la misma como tal, ¿no? Por tanto, al final, hay que leerle muy bien el relato para entender. Ella deja en el aire que poco cambio en las prácticas, todo y que se ha innovado, se han integrado y tal, pero las prácticas profesionales como tal, desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, no se modificaban como lo esperado. La idea y aquí me va a disculpar porque no sé si le leeré bien o no, lo tenemos presente, el propio profesor Julián Yáñez, que ayer les habló de sostenibilidad en sus proyectos, en sus 12 estudios de casos, tanto de Sevilla como de Gran Canaria y demás, ¿no? Pero es interesante también poner sobre la mesa que esos proyectos están situados en lo que él denomina escuelas frontera, escuelas con problemas, escuelas que tienen que resolver también sus propios problemas y, por tanto, con mucha presión de contexto, pero también tenían una ventaja que esos centros que ellos han estudiado tenían un grupo de profesores innovadores muy comprometidos, ¿no? El liderazgo en este caso era flexible, estrecha colaboración, continuidad. Este también es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad que él plantea, la continuidad de políticas del centro, lo que llama la línea, la trayectoria y la sucesión, con independencia del director que esté. Y esto es importante, por lo menos de significar. Y, por supuesto, ausencia también de lucha de poder en los casos que ellos analizaron. La práctica de innovación
implicación voluntaria, coordinación de espacios, que ayer lo planteó él muy bien, jugando entre los espacios formales y los informales, verdaderas comunidades de práctica, que por aquí es por donde está el escape hoy día, para por lo menos en clave de mucha gente que estamos en esto, ¿no? La creación de verdaderas comunidades de práctica, comunicación directa, y el currículum se convirtió, aparece en este estudio como un espacio de dificultad por la propia prescripción, más en lo organizativo, por supuesto, que en lo curricular, ¿no? El clima escolar que ellos manejan es un clima de satisfacción del profesorado, de fuerte apoyo emocional entre compañeros y de mucha motivación profesional. Él habló de la identidad institucional y es una idea que yo también defiendo bastante. Los profesores que se identifican con la institución son profesores que tienen otro nivel de compromiso que digo yo, ¿no? Y por tanto el orgullo, de pertenecer a esta institución y demás. Culturas organizativas con pensamiento y significados compartidos, discurso militante también, de ahí también cuando él hablaba del liderazgo simbólico y demás en clave de las narrativas y demás, ¿no? Discurso militante en torno a la innovación. Innovación es un patrimonio de todos, no es un patrimonio para que 4 se cuelguen la medalla. Esa es una idea también interesante que a lo mejor la retomo después al final. Énfasis en la convivencia y en la formación integral del alumno. Creo que también es un aspecto a significar en este estudio. Las relaciones, fuertes lazos, o sea, lazos fuertes con la comunidad, fuerte implicación de la familia y de la comunidad en su conjunto, conexión con el entorno, con la inspección, con centros de profesores, beneficios de las convocatorias y compromiso social de los docentes con el desarrollo de la social de la comunidad. Hoy hablamos incluso de responsabilidad social de la propia universidad en la formación de profesionales, ¿no? Esta idea también de extensión y de responsabilidad social que aquí ya está presente, y lo cual es de alegrarse. Voy a ser más rápido con 4 pinceladas sobre el estudio. Incluso aquí he arrastrado alguna idea gráfica más clara, ¿no? Sobre el propio proyecto de Marcelo, bueno, el estudio que hace Marcelo y todos los equipos. Sencillamente significar que en este estudio salen las respuestas que dan los participantes, que la mayoría de las veces, como ahí se ve, los porcentajes, por encima del 40%, son necesidades compartidas por un grupo, aunque también había bastante proyectos de iniciativa de un profesor. Curiosamente, cuando uno se mete un poquito más dentro de este informe, descubre que esta iniciativa más individual de los profesores es la que caracteriza los proyectos de innovación en centros de secundaria. Esa es una idea que también, por lo menos, porque aquí hay estudios de cruzados interesantes, ¿no? Otra idea es que ya han salido también los proyectos anteriores. En cuanto a las dificultades, como ustedes pueden ver acá, encontrar tiempo. Recursos sale y trabas burocráticas, esas serían las dificultades. No hay muchas más dificultades si uno está comprometido con el cambio, pero el tiempo sí, el tiempo va a ser una constante por el tema de la dedicación, o habrá que buscar alguna alternativa a compensar esa dedicación extra que conllevan los proyectos. Aquí de nuevo otra vez sale lo mismo, las limitaciones que han tenido todos los proyectos, el tiempo personal, los proyectos todos llevan un sobreesfuerzo, puede parecer obvio, pero es que en la realidad sí, o sea que es algo más sobre lo que tenemos que hacer y demás, aunque algunos proyectos también pueden ser complejos, ¿no? Voy rápido para no entretenerme. Los cambios producidos por el proyecto se dieron, aquí se ve más o menos en esta distribución, equipamiento del centro, en el plan anual del centro, o sea, calado sobre la organización, sobre el clima de relaciones, coordinación entre docentes y demás. Hablaban distintas voces, ¿no? En este caso saco una gráfica para que vean a partir de los agentes externos, ¿no? Y es bueno, por lo menos, que la imagen desde fuera, de los que asesoran, apoyan y demás, vean que aquí sale que los factores que más están influyendo en la innovación en estos centros, como aquí dicen, pues son docentes comprometidos. Otra cosa es cómo mantenemos el compromiso de los docentes, pero ahí está. Profesores cohesionados. Digo por no significar mucho.
También después ya podemos ver que influyen los recursos económicos, no se puede hacer nada a coste cero, en fin, hay una serie de variables que ya nos podríamos meter aquí, pero son algunas ideas así en este sentido, ¿no? Las propuestas de mejora pues van asociadas, como estamos viendo, fundamentalmente, de nuevo también otra vez a lo organizativo, organización horaria, a reconocimiento del profesorado, incentivos y demás, y a las propuestas en relación a la evaluación de los propios proyectos. Triangulando resultados. No digo algunas lecciones aprendidas porque, aunque es una... De hecho, lo es, ¿no? Pero a mí decir una lección aprendida cuando después no estamos aplicándola, pues no sé qué sentido tiene el aprendizaje, ¿no? Si no, la realidad se nos mantiene igual, porque estas lecciones vienen a ser bastante coincidentes con las que otras lecciones de otros estudios e incluso de otros teóricos, Fulan y compañía, ¿no? Pero interesante significar que en todos los proyectos, todos los centros que innovan, podemos caracterizarlos, y digo aquí ya triangulando resultados de unos estudios y otros, en mejoras en aspectos didácticos, en incremento de aprendizaje y autoestima del alumno, esto es interesante desde el punto de vista del aprendizaje de los alumnos, dinámica enriquecedora de la práctica educativa, mejor profesionalización del ejercicio docente, mayor motivación e implicación personal y clima más positivo de los centros, ¿no? Los cambios producidos los podemos verificar en el aprendizaje, en las nuevas capacidades, en actitudes de cooperación, mejora de la autoestima, en la línea que estaba planteándoles esta, destreza, mejora de la responsabilidad del propio aprendizaje, tomar iniciativa, en la enseñanza en utilización de nuevos recursos, nuevas estrategias, nuevas formas de presentar la información, etcétera. Y en los centros, en los equipamientos, en la elaboración de todos los documentos institucionales, proyectos, etapas, en fin, distribución de espacios y horarios, coordinación entre docentes del mismo curso, ciclo y en el clima de relaciones de los propios centros. Esos son cambios producidos que podemos centrar a partir de estos estudios. Seguimos con las características de los centros de innovación. Ya nos estamos aproximando casi para el final. Implicación, profesionalización del equipo directivo. ¿Sí? Es una característica importante, por lo que nos compromete. Cultura de centro innovador. Se ve detrás de todos los estudios. Doble liderazgo, el pedagógico y el profesional. Profesionalización docente, como consecuencia también de vivir procesos de clima positivos, estabilidad docente en el centro y redes de formación e intercambio de experiencias. Esta nueva idea no solo de la comunidad interna de aprendizaje, que es muy fuerte, sino la innovación hoy no se entiende si no es en red. ¿Sí? Esta es otra idea también importante para seguir. Factores de fracaso que podemos ver. Exceso de prescripción de la administración, que muchas veces, pues, como no tiene una visión del propio contexto, descontextualiza incluso hasta las propias convocatorias. Desajustes, por tanto, en la administración de centros. Excesivas exigencias burocráticas, inexistencia de reconocimiento de incentivos, inestabilidad de las plantillas. Esos son factores de fracaso de proyectos. Organizativo, falta de integración de la innovación en el proyecto de centro, visión curricular muy disciplinar, menos integrada, excesivos proyectos, ayer también se habló aquí que a veces estamos en 18 proyectos porque hay que ser competitivos y entrar en todos los proyectos, en todos los concursos que van saliendo por ahí, algún ejemplo que otro se puso. Presión por los resultados académicos, tema asociado a la gestión de tiempo y gestión de espacio. A nivel personal, los fracasos se explican por la no implicación, resistencias, la propia personalización de la innovación por parte de los promotores, la falta de formación, que ya insinuamos, la falta de preparación pedagógica y la falta de trabajo en equipo. Y desde el punto de vista de la planificación, los proyectos no responden a necesidades, falta de recursos y medios, inconcreción de tareas y responsabilidades y ausencia de sistema y dispositivos de evaluación. No innovamos más porque no sabemos evaluar mejor. Es una de mis tesis, como les digo. Decálogo. Las características de los proyectos que funcionan mejor son las siguientes. Cuentan con un número significativo de profesorado implicado. Atienden a necesidades sentidas y posibilitan una respuesta útil. Buena planificación. Coherentes, sostenibles, viables, factibles y con continuidad. Contenido útil y necesario que despierta interés y motivación del alumnado. Proyectos sencillos, además, y realistas. Afectan aspectos profundos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Utilizan la evaluación como instrumento clave para la revisión y la mejora. Repercuten en el desarrollo profesional del docente. Proyectos en red, con buen asesoramiento externo. Bien, dicho eso, 3 o 4 transparencias sobre, aunque yo creo que el papel de los directivos de una u otra manera ya se ha ido viendo a lo largo del transcurrir de la presentación, pero vamos a centrar algunas ideas sobre el papel. Hay una idea que rescato del amigo Carlos Marcelo, que hay que asumir que estamos en este cambio de cultura profesional, del individualismo a la colaboración, sencillamente como dibujo de escenario. Tampoco me voy a entretener ahora a comentarlo, desde la clase a la escuela, a la red, de la formación suficiente al compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida, del control externo a la responsabilidad profesional propia e interna de los centros, del divorcio al diálogo de formación inicial, formación continua, del conocimiento fragmentado a gestión de conocimiento y del trabajo técnico a la autonomía responsable. Está aquí un cambio cultural que se dice muy pronto, pero tiene mucho calado. No tengo tiempo para ello. En esta cultura hay que ver a los directivos, y aquí planteo metodología de gestión del cambio, que es muy comprensible, no voy a entretenerme en toda la pormenorización de las distintas fases de un proceso de gestión de cambio, desde la evaluación del contexto hasta su preparación y demás, con todas las implicaciones que eso conlleva, de análisis del clima de la organización, de identificación de factores, etcétera, ¿no? Alineación con las autoridades, gestión de resistencias, todo esto son tareas, digámoslo así, o competencias, nunca mejor dicho, en clave de incumbencias, competencias de nuestros directivos, ¿sí? Dicho así, también hay que verlo así. Yo no contemplo al directivo solo, contemplo al directivo en un plural. En un momento puntual actúa individualmente, pero está en un plural, si no es imposible. La innovación conlleva una red responsable, y en esa red responsable para gestionar este proyecto, que una persona prácticamente es incapaz de agotarlo, tenemos que integrar promotores, participantes, asesores e investigadores. Y a veces la convivencia con todos no es tan fácil como quisiéramos, ¿no? Bien. Esta es otra idea también sacada de Kelly y Kezar en relación a las estrategias, pero es insistir de nuevo otra vez en lo que nos están diciendo la teoría y la realidad y la práctica de la investigación, ¿no? Fuerte liderazgo directivo, proceso colaborativo, comunicación persuasiva y afectiva, visión que motiva, orientación a largo plazo, reconocimiento del trabajo, estructuras esenciales de apoyo. Cualquier estrategia de innovación debería tener todo este tipo de aditamentos. Dicho eso, quería sencillamente insinuarles, es un trabajo ya con algunos años, pero ahí está. Un buen día dije cuáles pueden ser los roles de los directivos en el proceso de innovación. Pues tomemos el proceso de innovación como tal y hablemos de algunos roles y algunas realizaciones profesionales que ahí se pueden desarrollar. Yo no las voy a comentar todas, pero sí desde el punto de vista de la planificación, difusión, adopción, podemos hablar de que el directivo es un introductor de la innovación. Es también un planificador, a la vez que un soporte técnico y medio para alcanzar infraestructura en estas fases, ¿eh? Y ahí se concretan toda una serie de realizaciones, llamémosle profesionales específicas. Si nos vamos a la siguiente fase, la implementación, el directivo es un monitor y además es un promotor de moral de los grupos. Aquí fallamos mucho. Nos falta feedback, nos falta alimentar esa motivación. Muchos proyectos caen por la falta de resultados que les tenemos que dar en el proceso. La gente pierde las ganas, la ilusión, por la falta de feedback. ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos consiguiendo? Esas son preguntas que ahí surgen y que a veces no las respondemos como debiéramos. Y por último, en la fase de evaluación, el directivo también es un evaluador. Si quisiéramos hablar y desarrollar y actualizar incluso este perfil profesional, habría que retomar, porque estas serían competencias específicas, cuidado, habría que también retomar algunas reflexiones sobre las competencias transversales o genéricas en relación a este tipo de liderazgo y otro tipo de temas asociados. La última transparencia, no se preocupen, ya estamos en los límites de la intervención. A modo de conclusión, el cambio no se produce si no tenemos en cuenta a los afectados y su contexto de funcionamiento. Ya sé que son obviedades, pero las quiero poner de nuevo sobre el tapete.
El profesorado solo se compromete con el esfuerzo de cambio si ha tenido la oportunidad de estar implicado en la toma de decisiones. Por tanto, procesos colaborativos de planificación. El foco principal de atención tiene que ser el centro en su totalidad, ¿sí? Con proyectos compartidos y unificados. Las prácticas profesionales se modifican más si se propician procesos de autorrevisión y de reflexión colaborativa sobre el funcionamiento en y del centro. Está en la línea también de lo que se planteó ayer. El cambio requiere contactos activos, interacción entre las partes. Y a veces esto, como antes lo insinué, no lo tenemos del todo resuelto. Directivos, profesores, asesores, inspectores. Posibilitar un sistema de apoyo, interno o externo. A veces no somos conscientes que los mejores recursos los tenemos dentro, pero no los sabemos ni valorar. Y tenemos que llamar a Luis y descubrimos que Pepe es un verdadero fiera en el tema que estamos. Pero bueno, es lo que suele pasar. Pasa hasta en mi universidad, supongo, que pasa en sus centros. Nadie es profeta en su tierra. Es el refrán castellano que dice. Pero tenemos mucha gente muy potente dentro. Pero bueno, me llevaría a otro sitio. Pero no quiero cruzar, quiero concluir. Y algo por lo que yo vengo también diciendo. La innovación necesita espacio y tiempo. Ni tenemos espacios para los encuentros, ni tiempo para trabajar conjuntamente en esa red. Le había dicho que era mi última transparencia, aunque había una pequeña trampa. Esta no es mía, pero la quiero leer. ¿Dónde queremos estar? Un grupo de productores se abre camino en la selva con sus machetes. Son los productores. Perdón, ahí hay un fallo. Los que resuelven los problemas, los que cortan la maleza y limpian el camino. Los administradores van detrás, afilando los machetes, escribiendo los manuales de política y procedimientos, llevando a cabo programas para el desarrollo muscular, introduciendo tecnologías perfeccionadas y estableciendo hojas de trabajo y programas remunerativos para los macheteros. El líder es el que trepa al árbol más alto, supervisa toda la situación y grita: selva equivocada. Pero, ¿cómo suelen responder los atareados productores y administradores? Cállate, estamos avanzando. Como individuos, grupos e instituciones, estamos a menudo tan atareados cortando maleza que ni siquiera nos damos cuenta que trabajamos en la selva equivocada. El entorno cambiante requiere un liderazgo efectivo. Tenemos mayor necesidad de una visión, una meta y una brújula. Por tanto, liderazgo primero, administración después. Ahí tienen ustedes para saber más, que lo tienen para disponer, y muchas gracias. Ahora podemos iniciar un debate. Estoy encantada con su ponencia. Soy psicóloga también y quería conocer su opinión respecto, dentro del proceso de innovación, tanto en los centros como iniciando dentro del proceso de equipos directivos y profesionales de la enseñanza, ¿qué peso le daría a usted a la formación profesional, a una formación, digamos, exhaustiva e interesante? Me imagino que una formación desde la cual tanto los equipos directivos como los profesores del centro supiéramos aplicar la inteligencia emocional. Usted está hablando de autoestima, de autoconcepto, de motivación, de estímulos, de crecimiento personal. Yo intuyo que también de tolerancia a la frustración cuando las cosas o los equipos no tienen, digamos, esa fuerza de unión cooperativa entre ellos y hay disensiones entre los mismos. Y yo soy una persona enamorada de la inteligencia emocional, que considero que hoy en el siglo XXI es absolutamente efectiva y creo que necesaria. Entonces, ¿considera usted que la inteligencia emocional, de manera rigurosa, con una formación a equipos directivos e incluso a los compañeros de centros, a los profesores y demás estamentos, favorecería el proceso de innovación que todos en nuestro foro interno, como profesionales de la educación, todos los que estamos aquí, queremos implementar? Esa es mi pregunta. Saber su opinión, la cual me interesa mucho. Gracias.
Gracias a usted por sus palabras y también por la pregunta. Voy a ser muy directo. Si me habla que el eje de la formación es la inteligencia emocional, le diré que no. Si hablamos de formación y desarrollo de competencias emocionales, le diré que sí. ¿Qué quiero decir? ¿Vamos a considerar al directivo un profesional, sí o no? Si es que sí, como cualquier otro profesional, tendrá su perfil profesional, ¿verdad? Donde también, igual que otros profesionales, que los que estamos implicados todos los días formándoles, tendrán competencias genéricas, competencias transversales, como queramos, y competencias específicas. Definamos claramente y sin miedo cuáles son las competencias de un profesional de la dirección de centros educativos, donde, entre otras, se incluye, entre otras, las competencias emocionales, fundamentales, yo no descarto ninguna, pero previamente, y es lo que a mí me parece que nos da miedo, es que nos cuesta decidir cuáles son las incumbencias, porque yo tengo una noción de competencia asociada a la incumbencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un directivo? Porque esa es su competencia. Tiene que ser competente para resolver sus tareas. Incluso en esa definición está cargada de ética y de ecología, porque cuando hablamos de los 4 saberes, la competencia como el saber hacer, como el saber ser y el saber estar, ahí está la clave. Lo que pasa es que es muy fácil la formación del saber y del saber hacer. Y la del saber ser y saber estar, la cosa se complica. Yo ahí hablo de actitudes y de valores, fundamentalmente. ¿Que una de las estrategias puede ser la inteligencia emocional? Sí, pero no, tengo muchos miedos a que al final, como ha pasado, en muchas instituciones se le haya colado de golpe cursos sin más de inteligencia emocional. Y lo admito, pero también hay que preguntarse después ¿para qué? Si es para formar y desarrollar una competencias emocionales, chapó. Pero si es por dar formación, cuidado. No sé si soy claro. Primero el perfil y después digamos y pongamos las condiciones. Que para eso habrá que trabajar en equipo, para eso habrá que trabajar en comunidades de aprendizaje, para eso habrá que estar en... Bueno, todas las estrategias que queramos, pero tenemos que tener muy claro cuál es nuestro perfil. ¿Ok? Sí, considero que tiene usted toda la razón. Sin embargo, yo cuando me he referido a la inteligencia emocional dentro del proceso de innovación, me refería, por supuesto, como una competencia emocional. De hecho, estamos escuchando aquí, en este magnífico congreso, estamos hablando de liderazgo profesional, liderazgo organizativo, liderazgo pedagógico y liderazgo emocional, como competencia emocional aplicable a equipos directivos, los cuales tienen que crear ese clima laboral de implicación, de cooperativismo, de innovación. En todo momento me he referido a el liderazgo emocional como competencia. O sea, que estoy de acuerdo con usted sobradamente. Está todo claro, yo también le voy a puntualizar algo para que no quede también como cierta provocación. Sabe que una de mis líneas de trabajo es la formación para el trabajo. Y lamentablemente se han vendido demasiados cursos de inteligencia emocional. Se han vendido demasiados cursos, y lo digo con criterio, ¿eh? No hablo de ustedes, hablo en otros ámbitos en los que uno se ha movido. Y creo que es hacer un flaco favor a lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene su razón de ser integrada en un planteamiento formativo donde tiene que estar muy claro cuáles son los resultados de aprendizaje que yo espero de esta persona a la que estoy formando. Y eso es lo primero. Porque es que si no, anda que no ha habido cursos de inteligencia. Yo no conozco los de los centros educativos, hace mucho tiempo que no estoy en el sistema. Pero conozco de otras instituciones de calado grandes donde se ha vendido excesivos cursos a directivos de sencillamente inteligencia emocional. Y ojo que sé que tenemos directivos muy inteligentes que han sabido captar los mensajes y se han sabido apropiar de lo bueno de la inteligencia emocional. Solo era esa la idea. Pues muchas gracias. ¿Ya está? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. En primer lugar, gracias por presentar resultados de investigación. Gran parte de su conferencia idiomas en línea. A mí ha habido una cosa que me ha chirriado un poco, aunque debo decir que no me ha sorprendido, pero quería que hiciera usted una valoración, si es posible, y ya sé que no hay tiempo, pero es una valoración de urgencia de 3 datos que han aparecido en sus investigaciones o en las que usted ha referido. Una ha sido cuando se hablaba del origen
de la innovación he visto dos porcentajes que me han sorprendido. Uno, que la detectada de las necesidades del plan de centro, creo que andaba por el 4 y algo, y la detectaba por grupos de profesores, era el 40 y tantos, 10 veces más. Y luego la otra, no sé si era la misma diapositiva, en la que era así como factores que influyen en que se pongan en marcha movimientos o acciones de innovación, era que la presión social tampoco era un porcentaje cridaner, no era una cosa que nos llamara mucho la atención. Esos tres factores. Sobre el último no tengo ahora la... Sí, era ese que tenía unas bandas de colores azules, amarillas y verdes, y habla proyectos de innovación motivados o algo así como por la presión social. Luego, a lo mejor no me he fijado bien en la diapositiva, pero si quiere considere la primera, por favor. Sobre los primeros, ha habido una evolución del estudio que hicimos nosotros del mapa descriptivo a finales de los 90, del mapa que ha hecho Carlos Marcelo y su equipo, donde para mí también, si hay que implicar juicios de valor, afortunadamente salen por encima las iniciativas de los profesores. En aquella época, hace una década atrás, la presión de la reforma y demás, y también la implicación de la administración, a lo mejor hizo que vinieran más proyectos propiciados por las propias direcciones de centro. Yo creo que es importante que los proyectos surjan de quien tiene las necesidades y que si sale del director sea a través de la canalización, del análisis que planteaba también ayer, de saber leer, y que él en el fondo está sacando las necesidades de sus profesores, ¿no? O de lo que sienten allá. En ese sentido, si nos damos cuenta, cuando no surgen, y eso es un dato que no lo he puesto, cuando no surgen del equipo directivo, el equipo directivo siempre está detrás. O sea, cuando se pregunta directamente cuál es el papel que juegan, refuerzo total, hay apoyo. De todas maneras, también en nuestra época tuvimos alguna que otra trampa que hacer. Habíamos propiciado en un centro un proyecto y no se lo explicamos al inspector, porque sabíamos lo que iba a pasar, porque la Dirección General ya nos había vetado 3 proyectos. Y digo, vamos a tirar para adelante, porque había un grupo muy entusiasmado en un centro para tirar para adelante. Pues vamos a tirar para adelante con ellos. Al cabo de los 6 meses, cuando aparecieron los primeros resultados, se enteró el inspector. ¿Y por qué no me habéis dicho a mí nada? Que yo hubiese ayudado, ahora estoy con tal... Bueno, pero puedo meter... Y entonces, cuando ya hay resultados, es muy fácil subirse al carro de la innovación. Pero al principio, cuando hay que arrancar, los favores ya no te los hace cualquiera. O no todos están dichos. Uno de los problemas que tuvimos con los proyectos, y yo por eso me quedé un poco desangelado ahí, ¿no? Decepcionado más que desangelado, fue una discusión con la directora general cuando queríamos hacer un estudio en profundidad que nos lo vetó, porque dice, es que esto no sirve para nada, como no es extensible, digo, o sea, estamos en la lógica de la uniformidad. Un estudio de caso se caracteriza precisamente por lo contrario. Déjanos meter qué pasa aquí en profundidad, qué está ocurriendo y qué podemos aprender de aquí. Es que lo que vamos a aprender no va a servir para nada. Y era todo el desarrollo de la básica a partir de la música. Menudo, es que transversal, curricular, tanto que se habían puesto de moda. Pues no nos lo dejaron hacer. Bueno, pero ese es otro tema, las peleas que hayamos podido tener, ir y venir. Lo importante, yo creo, es que las innovaciones estén allá donde se sienten. Porque si no están allá donde se sienten y se necesitan, el problema de la presión de arriba o presión de la sociedad hace que haya más fracasos que éxito. Eso está demostrado. Las innovaciones de arriba, como dice Fulian, solo cuando no funcionan las de dentro. Porque lo normal es que haya fracaso más que éxito. Y no sé si con eso estoy contestando a lo último que me decía de la presión social. Es que ahora no tengo el detalle. Sí, bueno, tenemos que ver la diapositiva. Es que me ha chocado... no al nivel en el que está usted, que tiene todos los datos de la investigación, pero a mí me había parecido que había una especie de... Es decir, la sociedad funciona como un mecanismo engrasado o debe funcionar sin una sociedad. Y el hecho primero de que un plan de centro refleje tan poco la innovación o la necesidad de innovación, sino que tiene que ser otra estructura que puede estar perfectamente organizada, el profesorado, eso ya me chirría un poco. Es decir, ahí hay 2 elementos de la cadena que no están muy conectados, ¿verdad? Y luego hay otro elemento que puede ser la necesidad socialmente sentida de que haya una investigación escolar y tampoco se refleja eso en la puesta en marcha de esas investigaciones. Quizá habría ahí una hipótesis de trabajo de decir, esta maquinaria no, o quizá conocer mejor la investigación por mi parte antes de plantear eso. Incluso por la mía, porque yo he hecho mi lectura. Ponerse otras gafas para leer estos datos, que puede ser sumamente interesante. Y de hecho hay mucha cosa aquí importante y yo solo he significado efectos de decir qué es lo que está pasando, ¿no?
Pero quizás a lo mejor en esa síntesis, como toda la síntesis, hay mucha injusticia con el trabajo serio y riguroso de muchos investigadores que hay detrás ahí de todos los estudios que he planteado sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, ahí está, tienen las referencias para... Si quieren saber más qué es lo que pasa en los centros que innovan, pues... Muchas gracias. Yo creo que incluso los que estamos metidos en esto, y ya algunos no somos recién licenciados, ¿no?, por las caras que veo, nuestro sentido común nos dice perfectamente qué es lo que está pasando en los centros que innovan y en los que no innovan, aunque no lo tengamos documentado con las evidencias directas. O sea, ¿y cuándo hay ganas de innovar y con qué centro apoyas? ¿Y dónde vas a un centro y dices, bueno, no sé cómo... No decir no volveré porque volveré, es tu compromiso, pero que ves que es realmente difícil. Y dónde te entusiasmas y conectas con un inspector que te está abriendo un montón de puertas, y donde conectas con otro inspector que más vale que no te lo encuentres, porque sabes que ya has chocado. Pero, en fin, esas son las dinámicas diarias de los procesos de innovación que realmente son duras, y yo lo que digo, innovación no se puede hacer a coste cero, lleva un sobreesfuerzo, y eso solo está en el compromiso profesional. El que quiere hacer las cosas mejor, él sabe si quiere estar a las 8 menos 10 de la mañana o le es indiferente llegar a las 8 y cuarto. No sé si me explico. Y ahí hay mucho tema de ética profesional y de profesionalidad. Lo que está claro, y ahí ya me voy a otro territorio, por falta de evaluación seria, es que al final, a mí me molesta personalmente, y ya me estoy hablando más fuera de tono académico, es que valga lo mismo hacer innovación que no hacerla. Eso es lo que a mí personalmente ya. Pero bueno, ese es otro tema y con esto no les voy a consolar. Hola, professor Tejada. Gràcies per la seva ponència. Jo he arribat tard, però m'ha donat temps a sentir que la innovació necessita espai i temps. Vale. Respecte a l'últim, a lo del temps, perquè lo de l'espai és més fàcil d'aconseguir, el primer dia la consellera va fer una declaració d'intencions que a mi m'ha agradat molt, en la qual valorava molt la funció dels equips directius, i un event com este és una mostra d'això, i ens va contar que considerava que tenien un paper molt relevant en la millora de la qualitat educativa. Jo, per exemple, treballo en un centre infantil i primària d'11 unitats, amb 280 alumnes i les seues famílies, amb tots els professionals docents i no docents que treballen en ell, i segons l'ordre que regula la disponibilitat horària dels equips directius, disposa de 9 hores a la setmana, més 6 el cap d'estudis, més 6 el secretari del meu centre. En aquesta disponibilitat horària, repetís d'una normativa que ve de l'any 92, m'agradaria que ens poguera donar algun suggeriment per a com implantar processos d'innovació en el centre i per a poder millorar la qualitat. No és una pregunta trampa, vull dir, de veres necessita estratègies per a poder dur endavant totes les coses interessants que ha après en aquestes jornades. Yo tengo algunas ideas claras, no digo sobre lo que usted ha preguntado, sino en general sobre algunos aspectos claras. Otra cosa es si hay voluntad después política para que eso sea viable, no sea posible, ¿no? Hay gente de nuestros que hablan de calidad, pero no son consecuentes con la calidad. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que no se puede mejorar la calidad de nuestra enseñanza si no se redefinen las cargas de trabajo que conlleva hoy el ejercicio profesional de la docencia. ¿Qué tiempo para planificar? ¿Qué tiempo para desarrollar? ¿Qué tiempo para evaluar? ¿Qué tiempo para investigar? Y todo nos piden y más. Y además innovar. No puede ser que nuestra retribución esté en el 80-90% en función de las horas directas de interacción con alumnos. Así es imposible mejorar la calidad de la enseñanza. Eso lo tengo muy claro. Pero claro, a mí no me... No. Esa es una idea de sentido común de cualquiera que racionalice en torno a la realidad de lo que es un ejercicio profesional. Si a un profesional le definimos en estos momentos estas funciones, hay que garantizar que esas funciones sean posibles. Y en todas las instituciones que se precian, saben muy bien hacer los estudios de cargas de trabajo. Pero si nosotros tenemos que estar en el 90% de tiempo en el aula, es muy difícil todo lo que digamos alrededor. No digo que sea difícil, iba a atreverme a decir imposible, ¿no? Pero es que tampoco
A ver, cuando yo he dicho se necesita organización, no sé, en una transparencia que había allí, sobre las resistencias y demás, formación, ¿sí? Organización, recursos, motivación y demás, ahí estamos. No, estamos dando las condiciones para que esto sea posible, sea viable. Si un proyecto, por muy entusiasmador que sea, no es realista y viable, más vale no comprometer a la gente. Yo hay algunos determinados proyectos que digo, pues no, lo siento, yo no. Incluso con mis colegas. ¿Para qué voy a ilusionar a esta gente si en la fase 3 va a pasar esto? Hay que ser intuitivos en algunas cosas, ¿no? Y a veces, por eso les dije al principio, con una cierta provocación, nosotros somos muy buenos en intenciones y bastante buenos en implementaciones, en arrancar proyectos. Pero ya no somos tan buenos en evaluarlos y en institucionarlos, es que, vamos, retomo otra vez esa idea. No somos conscientes que innovar significa institucionalizar o interiorizar, o como queramos llamarle. Es que si no llegamos a ese nivel, ¿qué estamos cambiando? Pero esto ya entra en otro debate y en otro nivel, un nivel más político, incluso ideológico y demás. Pero es que ahí no me quiero yo manejar, porque ahí me pierdo. Yo lo que sí les digo es que necesitamos la política porque es necesaria, pero después no puede haber tanto amateurismo en el desarrollo de esas políticas. Eso sí lo tengo muy claro también. Pero yo no quiero hacer discurso político aquí. He venido a hablarle de cómo operan los centros y, bueno, si les sirve de algo, ustedes gestionan, ustedes tal, animen, entusiasmen, hagan, pero dentro de unos... que, entre otras cosas, uno de los temas en los que estoy insistiendo en formación continua en la docencia es el tema de la salud laboral. Entre otras cosas, seamos conscientes que tenemos que gestionar nuestro estrés, que todo esto nos provoca. Yo no he venido a provocarles más estrés, porque hay que hacer más cosas. Ustedes sean conscientes de dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar y demás, y como responsable de un centro y su equipo, porque es que si no también entramos en luchas a veces y uno no puede llegar insatisfecho cada día, y eso me lo he tenido yo que plantear personalmente. Llegar insatisfecho a casa y que te salga, con tu pareja te salga a lo mejor la tensión que has contenido todo el día. Y uno intenta gestionar el estrés a esos niveles, porque es que si no, es comprometido. Si uno quiere ser consecuente, es muy difícil. Las condiciones reconozco que no son. Y si empezamos a mirar para arriba, ya para qué vamos a hablar. No te ilusiona mucho el día a día de hoy. Más preguntas. A ver. Pero creo en la innovación, ¿eh? Y creo en los profesores profesionales que empujan. Sí. Le doy la enhorabuena, sinceramente, preciosa ha sido su ponencia y estoy muy de acuerdo con ella, igual como los días anteriores. Y mi pregunta la voy a dejar para después, para los políticos, porque es que al final siempre llegamos a lo mismo. Yo soy de las que ya llevo muchos años y en cuanto a la innovación y efectivamente la estamos haciendo. No es verdad que es desde ahora, sino de hace muchos años. Soy de la Comunidad Valenciana, de un colegio muy pequeño, y que se está innovando proyectos y junto a mí más compañeras, primero PAEP, luego CRA, inventos y más inventos, pero al final creo que los maestros de base, muchos de ellos estamos ahí desde hace muchísimos años. Y los equipos directivos estamos ahí también, y por eso creo que aquí somos tantísima gente. Pero, por tanto, mi pregunta, como usted hace un momento termina de decir, va a ser para después, porque es que al final tenemos muy claro en hacer innovación, en prepararnos, pero luego mis maestros, los de allí del centro, en junio los suprimen, se van, vuelven, a septiembre nuevos. Digo, caray, ahora todo lo que hemos hecho, volvemos, es que estamos siempre igual. Lo que teníamos que hacer, el proyecto, este año hacemos vamos a evaluarlo, no nos da tiempo, lo continuamos al año que viene. Es que estoy muy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, pero mi pregunta la voy a dejar para después, para los políticos, porque sinceramente... No puedo. Yo quería dejarles un mensaje también, ¿eh? Y que es un mensaje que está en la definición inicial que hice.
tenemos dificultades, tenemos datos, tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos condicionantes y demás, pero también estoy convencido desde el punto de vista de la profesionalidad que dentro de unos determinados límites podemos hacer las cosas mejor. Innovar para mí es eso al final, hacer las cosas mejor. Muchas gracias. A pesar de todo. A pesar de todo.